Cordial saludo, estimados. Mi nombre es Leslie Alejandra Narváez Canchala, soy estudiante de cuarto semestre de agronomía. Pertenezco al grupo de microbiología del grupo 83. El día de hoy voy a dar sustentación o explicación a la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada en la agricultura. Bueno, entonces para eso tenemos una serie de preguntas. Entre la primera tenemos: explica de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Bueno, generalmente los tipos de actividades microbianas y la velocidad de las mismas dependen de ciertos factores denominados como intrínsecos y extrínsecos. Asimismo, pues los recursos que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza son los nutrientes, el pH o también conocido como acidez del suelo, la humedad, la temperatura, el tiempo y el oxígeno. Bueno, como segunda pregunta tenemos: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Las comunidades microbianas, consisten en varios tipos de microorganismos de diferentes especies que cumplen una función como tal. ¿Con el fin de qué? Con el fin de contribuir a las actividades funcionales que se realizan dentro de la misma comunidad. Como tercero tenemos: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas, entre los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la principal diferencia es que la riqueza hace referencia a todas las especies o variedad de especies pues que están presentes, y la abundancia corresponde a la proporción de cada especie que habita en la comunidad. Bueno, dentro de la relación con los hábitats microbianos encontramos que en suelos ricos de materia orgánica hay una gran riqueza de poblaciones, y usualmente pues estos suelos se denominan inalterados. Asimismo, la riqueza suele ser muy baja en ambientes extremos donde la abundancia de esta suele ser muy alta. Como 4 tenemos: sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel muy importante. Bueno, entonces aquí nosotros hicimos un cuadro de ideas donde nos dice que el aporte de energía al ecosistema generalmente es la luz solar. Entonces, de aquí también cumple un papel muy importante la materia orgánica. Para llegar a esa descomposición de materia orgánica pasamos por unos productores primarios, luego unos consumidores primarios y consumidores secundarios. Dentro de los productores primarios tenemos a las plantas. Dentro de los consumidores primarios tenemos a los herbívoros, y consumidores secundarios ya tendremos a los carnívoros. Entonces, esto va a entrar en descomposición y los microorganismos son los que van a favorecerla. Como quinto tenemos: explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Bueno, el microambiente hace relación a una parte muy reducida o un hábitat muy reducida de los microorganismos donde estos se desarrollan y viven. Pues en el caso del oxígeno se tiene que una partícula de tierra tiene mayor concentración de oxígeno en la parte superficial, y pues por ende en la parte central o al interior de la partícula no habrá presencia de oxígeno. Como sexto tenemos: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre estos microorganismos se debe principalmente a los recursos que están presentes en el hábitat, ¿sí? Entonces es bueno que se favorezca la cooperación entre microorganismos para encontrar una fuente de apoyo mutua para dar cumplimiento a la transformación de sustancias, para lo cual pues algunos organismos no pueden realizar estas actividades por sí solos. Como séptimo dice: explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde dice que la composición de los suelos con vegetación trae unos subtemas como el fragmento de rocas y minerales, la materia orgánica, el agua, aire y microorganismos. Dentro de los fragmentos de roca pues se dice que dependen del grosor y que se pueden clasificar en gravas, arenas y arcillas. Dentro de la materia orgánica se dice que son compuestos de seres vivos que pues por ende ya murieron, y humus. Compone un papel muy importante en el desarrollo vegetativo, ya que es empleado por las plantas para su fotosíntesis.
Dentro del agua podemos decir que se encuentra en varias cantidades dispersas en el suelo, y dentro del concepto de aire podemos decir que se encuentran los orificios no ocupados del suelo. Asimismo, dentro de los microorganismos decimos que se encuentran en el suelo y, como mencionamos anteriormente, son los capaces de lograr la descomposición. Aquí tenemos el porcentaje de los anteriores aspectos. Decimos que los microorganismos están presentes en un 5%, los minerales en un 40%, la materia orgánica en un 5% y el agua y el aire en un 50%. Octavo, defina rizósfera y argumente su importancia. Y a la vez también vamos a definir el efecto rizosférico. Bueno, la rizósfera corresponde a la zona de interconexión entre la raíz de la planta directamente con los microorganismos que habitan en el suelo. Entonces, el efecto rizosférico, por su parte, corresponde a aquel efecto producido entre la relación de microorganismos que traen, por ende, efectos positivos para el suelo. Como noveno tenemos qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué. Bueno, dentro de esa pregunta podemos decir que la parte más activa del suelo son las capas superficiales de la rizósfera, pues estas son las que tienen mayor contenido de materia orgánica, que es lo que ayuda al crecimiento microbiano. Como décimo tenemos ¿qué son las CBC y cuál es su importancia fundamental? Bueno, estas corresponden a la comunidad conformada por microorganismos denominados cianobacterias, hongos y algas, cuya importancia es estabilizar, controlar la infiltración y la disponibilidad de agua. Como 11 tenemos qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos. Generalmente estos factores son el grado de contaminación del suelo, la disponibilidad de nutrientes, el manejo dado a los suelos, el tipo de suelos y localización geográfica, la humedad, disponibilidad de oxígeno y el pH. Como 12 tenemos por qué es posible la especialización alopátrica en el subsuelo profundo. Bueno, esto es posible debido generalmente a la capacidad de la especie de subdividirse en dos poblaciones. Aquí tenemos un dibujo que nos ayudará a entender mejor. Como 13 tenemos, ¿por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, esto al ser los microorganismos los encargados de la descomposición, encontramos que la diversidad y la abundancia de los mismos juegan un papel muy importante. Bueno, entonces, en la sostenibilidad del ecosistema cumplen la función de mantener el suelo en óptimas condiciones y por ende tener una mayor capacidad de retención en los procesos biológicos que se realizan. Dice nombre 5 grupos microbianos y su función. Como grupos microbianos tenemos actinomicetos que degradan la materia orgánica, los hongos que se encargan de mineralizar y por ende reciclar los nutrientes que serán absorbidos por la planta, los protozos que liberan nutrientes que serán almacenados en la masa microbiana y además realizarán un aumento en los índices de descomposición, y las cianobacterias que se encargan de la desmineralización y desintoxicación de los suelos, las algas que acondicionan el suelo y retienen la humedad. Como 15 tenemos, nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo, SMB. Bueno, los 3 factores claves que encontramos fueron la topografía, el tipo de suelo según la calidad, el microclima y sus factores, pues tales como la humedad. Como 16 puntos tenemos, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Dentro de estos factores tenemos el tipo de producción, el manejo dado a la tierra, las diferentes condiciones, los diferentes cambios de clima, la descomposición de la especie vegetal dominante. Como número de la pregunta 17, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Bueno, en ecosistemas pobres el principal reservorio es la biomasa microbial. En el caso del bosque tropical seco, el reservorio de nutrientes está en las hojas senescentes, que pues son las hojas secas que caen al piso y que por ende van a ser descompuestas por los microorganismos.
Como 18 tenemos por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Bueno, esto generalmente ocurre a que cada proporción de SMB se considera una parte muy significativa para la recuperación de la tierra degradada, lo cual será pues muy benéfico en el amplio sentido de la restauración. Como última pregunta tenemos ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Bueno, puedo concluir que es muy importante dentro de las prácticas de restauración, ya que pues brindan sostenibilidad al suelo, lo que por ende influye en las buenas condiciones del mismo, y asimismo también se habla de la importancia de las diferentes especies que son las encargadas de las poblaciones microbianas. Esas son las referencias bibliográficas que trabajamos y eso es todo. Se despide Alejandra Narváez, estudiante de agronomía.